bienvenido. Muy buenos días, señores. ¿Cómo están? Por aquí muy atento a las charlas anteriores y a la discusión tan interesante que se está dando. Muchas gracias por el espacio. A usted, doctor Juan Camilo, porque quisiéramos que usted nos diera una breve presentación del cargo que desempeña y lo que vamos a tratar en este tema de las fuentes de pago. Pero quisiéramos que la audiencia conociera un poco quién es Juan Camilo. Listo, bueno, les cuento, pues Juan Camilo Gómez González es un ingeniero civil que se especializó en vías y transporte, precisamente con el profe Iván, por eso yo creo que hay mucha afinidad ahí en los temas. Eh, Magíster en Ciencias Administrativas y Desarrollo del Territorio y bueno, también magíster en Políticas Públicas, pero afín, fanático, enamorado de los temas de movilidad, de todo lo que es la transformación digital y hoy precisamente pues desempeño el cargo de líder comercial de todo lo que es Cívica, como una unidad estratégica de negocios del Metro de Medellín, que ya precisamente les voy a contar un poquito qué significa eso, qué es la evolución de Cívica o qué es una WEN, efectivamente con la visión de medios de pago, de recaudo y todo lo que se está hablando hoy en este importante escenario. Excelente, Juan Camilo. Pues, presidente, ¿tiene alguna introducción? Sí, Juan Camilo, pues antes de que usted se explaye pues, en su exposición, darle las gracias al metro en cabeza del doctor Tomás Alejandre, el doctor Carlos Ortiz y todos los staff pues, de colaboradores, y en especial a usted pues, que se presenta para exponer lo que bien vengan a exponer en este panel. Bienvenido, tiene la palabra, doctor. Bueno, muchas gracias. Ya para compartirles pantalla, pues lo primero es darles un mensaje de nuestro gerente Tomás y nuestro gerente de desarrollo de negocios Carlos Ortiz y Carlos David, jefe de la Unidad Estratégica de Negocios Cívica. Y tú muy bien lo decías, Juan Gonzalo, y es un mensaje de que somos es parte de un ecosistema. Somos transportadores, hoy nosotros del masivo, hoy ustedes en un componente colectivo, pero que finalmente también estamos como en un camino donde entendemos que hay un ejercicio de que hay que trabajar de la mano, hay que trabajar juntos. Y un ejemplo práctico de eso es, digamos, como muy bien lo contaba el profesor Iván, digamos, ese transitar que literalmente ha vivido el Valle de Aburrá y es donde cuando nació los modelos de integración, modelos inicialmente pues un poquito más arcaicos, donde la propuesta era efectivamente ser más eficientes en los recorridos, que se alimentara el sistema y que hoy lo que nos permite es tener una sana convivencia muy positiva donde generalmente un Valle de Aburrá que se desplaza al centro y a los extremos donde las integradas alimentan el sistema. Hoy casi hablamos del 55% de afluencia al sistema, pero que en la tarde el sistema hace lo mismo, precisamente a todo ese ecosistema integrado. Entonces, que es una convivencia muy sana, donde en la tarde se devuelve desde el modelo masivo precisamente hacia el integrado y que le permite a la gente, digamos, como tener esa capacidad de gestión territorial y de atender sus necesidades. Entonces, creo que con ese mensaje voy a por aquí a compartir pantalla, si me lo permiten en este momento, para hacerles una presentación de lo que es Cívica. Y me confirman si ahí están viendo la pantalla todos, por favor. Estamos viéndola. Perfecto. Entonces, Cívica, como les contaba, y digamos con este mensaje, la WEN, precisamente por sus siglas, es una unidad estratégica de negocios que finalmente pues tiene un ADN altamente innovador que busca ser muy eficiente en lo que hace y efectivamente rentable desde la prestación de servicios de ciudad. ¿Y esto qué es? Que finalmente pues en ese transitar, como muy bien lo decían los compañeros del inicio de la mañana, de lo que significa pensar un sistema de ticketing, lo que significa pensar una estrategia o conformación de sistemas centralizados y lo que hablábamos en el último panel con el profesor Iván y es entender esa lógica de cómo han evolucionado los diferentes sistemas de transporte, pues Cívica evolucionó también dentro de ese mismo contexto en función de entenderse como la capacidad de generar negocios para un sistema tradicional como era el Metro de Medellín. En ese contexto, pues para mí es un secreto que hoy llevamos desde el año 1995 operando un sistema masivo que hoy pues nació inicialmente con dos líneas, la línea A y el sistema ferroviario,
y que hoy contamos con alrededor de 12 líneas precisamente en operación y unas próximas por entrar y en planificación a largo plazo, pero que apenas hasta el año 2004, digamos, se dio esa transición de empezar a mirar esa evolución de un recaudo que era mucho más tradicional para la época, para los 80 y los 90, como era el tiquete de banda magnética, que era un medio de pago de validación, pues digamos un poco más manual, y que finalmente también tenía pues una tecnología al fin a la época, que finalmente era tener la capacidad de grabar una información, pero que también empezó a tener unas limitaciones con el transcurrir del tiempo, así como los mismos proveedores empezaron a decir en un momento, no vamos a seguir con la misma. Entonces, esa evolución del 2004 al 2007, donde empieza Cívica ya a operar formalmente en el ecosistema Metro, donde fue evolucionando también a visualizarse como una empresa, como un proceso, por eso es muy chévere hacer el recorrido a lo que ha ido significando consolidarse incluso como una marca. Hoy Cívica como tal es una marca registrada precisamente que hace parte del Metro de Medellín y que entre 2017, 18, 19 y a lo que llevamos a la fecha, pues finalmente nos ha permitido consolidarnos y llegar a ser una empresa con, digamos, la atención de sistemas de recaudo y otro tipo de negocios en el Valle de Aburrá, que eso es un poco lo que les quiero contar. Entonces, dentro de ese modelo, hoy nosotros tenemos dos grandes frentes de trabajo. En esos frentes de trabajo, pues el principal, incluso lo han mencionado algunos de los compañeros anteriores, pues somos el operador de recaudo del Metro de Medellín y de las rutas integradas del Valle de Aburrá. Y adicionalmente, pues tenemos un frente muy importante que muy bien lo mencionaba el profesor Iván, y donde estamos en esas exploraciones, en las diferentes mesas que hacemos con nuestros aliados estratégicos, que hacemos con nuestros grupos de interés, pues donde buscamos la generación de ingresos no tarifarios, modelos de integración, de cómo cumplir con servicios de ciudad, recaudo, incluso de otros ecosistemas, el desarrollo de plataformas e incluso la gestión de data. ¿Y eso qué nos permite a nosotros hoy en día? Nos permite precisamente tener un enfoque claro de hacia dónde vamos, principalmente a ser un operador de ciudad inteligente. Entonces aquí es donde dejamos de hablar de recaudo y empezamos a entender que las necesidades del territorio van más allá del recaudo y van realmente en sentido desde lo que requieren nuestros clientes, nuestros usuarios, con un enfoque obviamente de cultura metro que ha generado una apropiación importante y que genere oportunidades pues para todo el entorno. Y en eso, pues la evolución, eso que vemos desde el año 2004, desde su consolidación a llegar a ser un modelo, un área propia como tal, pues hoy se reduce o se resume realmente en un equipo humano de más de 100 personas que precisamente está presto a la comercialización y estructuración de negocios, a la habilitación de nuevos productos que más adelante les voy a contar, y a todo lo que es la operación, servicio y monitoreo constante 24/7 de lo que tenemos específicamente en este momento. Entonces, esto nos da cabida a hacernos una pregunta que nos gusta mucho hacernos y siempre incluso nos la hacemos al interior. Precisamente se la hacemos al metro, se la hacemos a nuestros clientes y decimos es, ¿por qué trabajar con nosotros? ¿Por qué trabajar con Cívica y cuál sería ese modelo diferenciador? Y no es otra cosa que el transcurrir de los años lo que nos permite resumir la siguiente experiencia. Entonces, dentro de este modelo, digamos que hablamos de más de 25 años en el mercado, entendiéndonos pues como un ente gestor, operador, recaudador, digamos, y promotor de la movilidad y la sostenibilidad en el Valle de Aburrá, y con un componente específico en recaudo electrónico, que finalmente es toda esa, digamos, capacidad que recoge Cívica y que hoy nos permite hablar de temas de interoperabilidad. Somos totalmente interoperables, estamos prestos y listos precisamente a lo que requiere la actualidad y a esos pronunciamientos que muy bien hablaban los compañeros, pues que Ministerio y Gobierno Nacional están prestos a emitir prontamente y que siguen en estudio. Hoy operamos, tenemos una capacidad operativa de 33 empresas con capacidad de seguir creciendo, empresas de buses, con más de 2.000 equipos instalados en buses, más de 2.100.000 de tarjetas activas redundantes y vamos a ver más adelante casi 3.5 millones que, digamos, hacen una activación recurrente. Estas son, digamos, las personas que hacen un uso prácticamente semanal de todo el ecosistema de recaudo, con más de 69 clientes de venta empresarial, o sea, son empresas a las que les suministramos servicio de tarjetas, de recaudo, y con un componente muy importante.
esos 25 años pues se traducen a que incluso anualmente administramos un poco más de 700.000 millones de pesos con toda transparencia, con toda tranquilidad de que no se ha perdido un solo peso en la gestión del ecosistema y todo lo que está detrás precisamente de todo ese modelo del ticketing y del recaudo como tal. Hoy tenemos 3 grandes aliados bancarios, efectivamente, que se respaldan en diferentes canales, en diferentes opciones, 4 aliados estratégicos y bueno, equipos de validación, pues para no redondear tanto, pues que efectivamente son más de 2.300, contando con rutas integradas alimentadoras y los diferentes sistemas que operamos por encargo de la ciudad y más de 1.800.000 usos diarios en el transporte. ¿Esto qué significa? Finalmente, pues que hoy nos permite decir, cuando nos hacemos esa pregunta, es que realmente tenemos una experiencia de talla mundial y que cuando uno habla de medios de pago, para hablar de medios de pago uno tiene que empezar a validar qué es el ecosistema. El ecosistema de medios de pago hoy tiene una tendencia muy importante que se viene gestionando desde las fintech y es entender que no somos nosotros los que debemos generalmente imponer el medio de pago, sino que nos tenemos que ir adaptando a las necesidades del ecosistema. Y eso es un poco lo que hemos querido entender cuando uno habla de medios de pago, pues entender que operar hoy, por ejemplo, 191 rutas integradas y que tiene un plan de largo plazo, pues primero lo tenemos que hacer, eso sí, desde una capacidad instalada donde somos propietarios de nuestro propio ecosistema de recaudo, operamos sin terceros y sin intermediarios, o sea que Cívica es un producto totalmente metro, totalmente público, con capacidad instalada a las necesidades de los clientes y de los transportadores, pues donde ese cliente precisamente está en la mitad y tenemos que ser garantes de que un sistema de transporte, como muy bien lo decía el profe Iván, pues tiene una labor social muy importante. Por eso es que, como lo decía el profe Iván ahorita, esos trenes que suenan, como decía el profe, como regalados, realmente tienen una vocación social. Por eso es que el metro todo lo que recupera lo convierte en una inversión social y por eso es que tenemos que tener una capacidad de gestión de talla mundial. Y eso, pues con un sistema que tiene que ser flexible y con toda la capacidad e intención de crecer, pues que nos da toda la transparencia y confiabilidad para el manejo de los recursos, con un ADN altamente innovador y con un sello de calidad y confianza. Y aquí vamos a algo muy específico cuando uno habla de un sello de calidad y confianza, y es algo que nos gusta traer a este tipo de escenarios y cuando nos hacemos la pregunta alrededor de los medios de pago y entender Cívica que va más allá de un medio de pago, hay que entender es que la evolución va más allá de los medios de pago y es un ejercicio que hacíamos recientemente con el Banco Mundial, pues en esta transición de la pandemia y es lo que ha sucedido, por ejemplo, hoy con esos 33 clientes que son las rutas integradas y son nuestros aliados transportadores. Y es que en ningún momento dejamos de pagar y de reconocer precisamente un solo peso, un solo centavo de lo que fue la gestión de la operación del recaudo. ¿Y por qué me gusta poner esta gráfica que ustedes ven acá desarrollada con el Banco Mundial en lo que significa, pues, digamos, como las inflexiones o deflexiones económicas del mundo? Simplemente para que lo tengan presente, este primer puntico que vemos por aquí alrededor después de 1901 hace referencia a la Primera Guerra Mundial. Este segundo hace referencia a la Gran Depresión Económica Mundial de 1929. Este que es el más grande, la Segunda Guerra Mundial. Por aquí está el 2008, lo que fue la gran burbuja de la crisis económica inmobiliaria. Y hoy el COVID, prácticamente una pandemia mundial comparada con la Primera Guerra Mundial o con la Gran Depresión Económica. Entonces estamos ante un escenario realmente crítico y aún así en esas condiciones el metro siguió siendo ese sello de calidad y confianza para con todos sus clientes, con todos sus, digamos, aliados estratégicos. Dentro de ese modelo, entonces, ni qué decirlo, pues esto es parte, digamos, de lo que hacemos hoy en día, que tenemos a la banca, tenemos a los aliados, tenemos a los transportadores, donde finalmente nosotros lo que decimos es que esto es un matrimonio, es una relación de largo plazo, donde no nos concebimos sin estar integrados, donde no nos concebimos sin pensar un sistema colaborativo y donde efectivamente no podemos ser competencia, tenemos que pensar de manera muy integrada porque finalmente en el ecosistema hay tendencias nuevas, hay tendencias
que están por fuera de la formalidad, están algunas, por qué no decirlo, en la ilegalidad, y hay tendencias nuevas que seguramente no estamos preparados para cuando lleguen en 2, en 5 años. Entonces, ese tipo de tendencias que finalmente son las que el usuario valora, valida para atender sus necesidades de demanda del día a día, pues lo ideal es crear un ecosistema articulado, integrado de aliados, donde efectivamente podamos darle una solución a cada uno de sus componentes en el día a día. Entonces, esto finalmente, pues, ¿cómo se consolida? Cuando uno habla de medios de pago, entonces muy bien lo decían por allá los compañeros en la charla de la mañana, que uno necesita periféricos tecnológicos, uno necesita los medios de pago, uno necesita todo lo que está en el back, precisamente todo ese cerebro, esa arquitectura, esos diagramas de arquitectura que presentaban para procesar la información, para hacer el clearing, para garantizar la transparencia del servicio, tener unas fiducias para el manejo de los patrimonios, tener, digamos, una capacidad de gestión de datos y de confiabilidad ante los actores. Y para eso, efectivamente, pues el ecosistema al servicio de los clientes es que hoy, por ejemplo, nosotros en ese ADN innovador estamos ya implementando en todo el sistema Metro y empezaremos prontamente a inicios del año 2022 a dotar todos los sistemas de buses con estos validadores que hoy permiten hacerlo con tarjeta y con código QR. Tenemos máquinas de recarga automática como una opción, máquinas de recarga verde con una apuesta muy bonita en donde prácticamente cada botella PET, cada botella de plástico se convierte en 50 pesos que van al saldo de nuestros clientes, de nuestros usuarios finales. La tarjeta conductor, que por ejemplo ha sido uno de esos ajustes en el camino, de esa atención de necesidades para gestionar esa dificultad que muchas veces normativamente precisamente no existía, y es cómo recibir el efectivo mientras estamos en la gestión de un sistema de recaudo unificado y centralizado, y obviamente pues la capacidad tecnológica de todo el ecosistema. Y nada que decir, pues, de los medios de pago, donde finalmente lo que usamos es entender que la gente tiene diferentes necesidades, que incluso hay grupos poblacionales que algunos preferirán la tarjeta, algunos preferirán los medios digitales, donde, por ejemplo, en alianzas con Bancolombia, pues hoy va directamente amarrado a la nómina una facilidad de tener 15.000 pesos diarios, o digamos modelos de tarjeta estudiantil o tarjeta empresarial, que no solo es el carnet de acceso a las empresas e instituciones, sino que también tiene la capacidad de ingresar a todo el ecosistema de transporte, y con el manejo incluso de perfiles especializados con más de 3.5 millones de tarjetas. Y como les decía, pues redondeando un poco con esa capacidad de gestión de código QR, que finalmente es una de las grandes tendencias que se viene analizando hace muchos años, pero que incluso la pandemia no la mostró como una de las interesantes, sobre todo en el tema del distanciamiento. Ir a un restaurante para no tomar una carta física, a un hotel, a un evento, digamos que empieza a hacer esa transición, y que hoy nos permite hablar más que del QR como tal, como un medio de pago, como un medio de validación, de un ecosistema de APP que ya les voy a contar, que ahí es donde se abren múltiples oportunidades, como lo decía el profe Iván, de por qué no, explorar conjuntamente con todos nuestros aliados la capacidad de generar nuevos ingresos. Entonces, hoy con más de 220.000 usuarios, cuando uno habla de medios de pago, realmente no puede hablar solo de tarjeta, no puede hablar solo de un código QR, no puede hablar solo de un estándar EMB o de tarjetas de crédito, no puede hablar de un token, no se puede quedar simplemente, incluso, ¿por qué no?, en un reconocimiento facial como hoy lo está haciendo Moscú. Hay que ir mucho más allá, y hay que entender es qué es lo que habilita el medio de pago y qué es lo que habilita todo ese ecosistema digital de transformación de ciudad y de recaudo que está detrás para los usuarios. Y digamos que esa es la tarea que nos hemos puesto, y ahí es donde entra un concepto muy importante que se denomina la omnicanalidad, y es entender que más allá de los medios de pago, la gente necesita identificar que hay una capilaridad. Así como una de las grandes necesidades del transporte, una de las visiones técnicas ha sido cómo dar cobertura o cómo atender todas las necesidades del transporte de un territorio, que para eso se planifican sistemas masivos, para eso se planifica la cobertura de rutas de buses, para eso se hacen los modelos de integración. Lo mismo tiene que pasar en los ecosistemas, medios de pago y recaudo, y es donde hoy identificamos una capacidad instalada pues prácticamente en todas las estaciones del sistema, con puntos de venta atendidos, máquinas de recarga automática, canales digitales e incluso una red externa al servicio de todo el Valle de Aburrá.
¿Y eso qué significa? Pues prácticamente hablar de 1.200 puntos de red externa de recarga, hoy con uno de los aliados Gana, como muy bien lo menciona el profesor Iván, más de 88 máquinas de recarga, 3 aplicaciones que tenemos con Bancolombia para recargar el medio de pago, porque incluso ya realmente recargar el medio de pago permite es que se cree un ecosistema integral, las máquinas verdes, la APP cívica y finalmente algo muy importante que va ligado a la cultura metro, el viaje a crédito. Hablar de un medio de pago no es solo tener la capacidad desde la teoría básica del ticketing, de tener el concepto claro de que hay una tarjeta, que hay un periférico que permite el ingreso o que es un monedero. Hay que trabajar también desde la confianza. Y esto lo hemos logrado en todo el Valle de Aburrá, y es que hoy, por ejemplo, tenemos un 100% de retorno del viaje a crédito. Prácticamente cualquier persona que esté personalizada, sea con tarjeta o con aplicación, puede ingresar a cualquier parte del ecosistema. Nosotros le prestamos y finalmente lo que se termina haciendo es que en el próximo modelo de viaje, en su próxima recarga, pues se reconoce. Y hoy lo que vemos es que realmente es una de esas herramientas adicionales que nos permite ir mucho más allá del medio de pago y entender las necesidades de la ciudad-región. Ahí por esto mencionaba el tema de la cobertura, entonces que cuando hablamos de cobertura no es solo física, sino que hay que entender las necesidades del territorio, por eso pues hoy tenemos ya solo la capacidad de operar el Valle de Aburrá, sino también fuera del Valle de Aburrá, otras ciudades de Colombia, incluso por fuera de Colombia, en exploración conjunta y continua. Y finalmente eso nos lleva a un ejercicio muy, muy importante y es lo que denominamos la evolución de los medios de pago, la evolución del recaudo, a hablar de no un tema de resultado, que generalmente es cuando nosotros decimos mover una persona del punto A al punto B, sino empezar a entender que somos un medio. Y cuando uno habla de todo el ecosistema de medio, entonces me vuelvo a traer esos componentes, el ecosistema de transporte a los ciudadanos y a la ciudad. ¿Y por qué estos tres efectivamente están en la base incluso de este slide, de esta diapositiva? Primero, porque tenemos que entender que la ciudad como tal es un ente dinámico, es un ente vivo, que tiene reglas, que tiene componentes específicos alrededor de lo que pasa. Por eso es que Cívica como tal quiso reconocer eso, lo que sucede, hay una cultura, hay un ciudadano que demanda, que finalmente está en el día a día queriendo llegar más rápido, hay un ciudadano que quiere tomarse un café en un lugar específico, hay un ciudadano que quiere hacer una compra y hay unas necesidades o hay una oferta que puede ser finalmente el interconector ideal entre oferta y demanda, ¿cierto? Entre ciudadano y entre ciudad. Y realmente el transporte, entendido como todo el gran ecosistema masivo, público, colectivo, primera y última milla, opciones de micromovilidad, sharing, pooling, digamos que ahí es donde tenemos que entender y evolucionar que los medios de pago van más allá. Empiezan a ver la movilidad, reitero, no como un fin, como un resultado, sino como un medio. Y esto es lo que nos da paso hoy a hacer un análisis precisamente de los escenarios de uso del ticketing y cómo empezamos a incorporar incluso un concepto pues denominado movilidad como servicio. Entonces, dentro de este modelo que a nosotros nos gusta mucho validar, porque casi que es una de las herramientas de ese ADN altamente innovador que les contábamos de cómo nació Cívica, después se estructuró como unidad estratégica de negocios y cómo hoy sigue avanzando a entender más allá de lo que es el medio de pago. Hay que entender que, por ejemplo, hoy hay unos grandes públicos, digamos, que están en el privado y en el público, desde la colectividad y desde la individualidad. Y que adicionalmente hay una tendencia mundial efectiva pues a la electrificación y donde todavía hay algunos que persisten, por ejemplo, en el uso de combustibles fósiles. ¿Qué significa todo esto en la evolución y la interrelación de tecnologías? Que cuando uno habla de público, que generalmente está asociado a la colectividad, hoy, por ejemplo, nosotros nos permite decir que hemos implementado a cabalidad todo el modelo del ticketing, por ejemplo, para el transporte masivo. Y ahí es donde decimos que vamos más allá, porque finalmente si nos quedáramos en una tarjeta o nos quedáramos en una tecnología específica, seguramente sería muy difícil leer todo este resto de ecosistemas.
Pero si hoy hablamos, ¿por qué no?, de sistemas por demanda, como hay algunos implementados en el mundo, en España, por ejemplo, donde seguramente una tarjeta no me sirve para pedir un transporte a la demanda, pero sí me lo permite una aplicación a nivel de público, por ejemplo, cuando 10 pasajeros al mismo tiempo piden un bus, se despacha, o por qué no, por ejemplo, esa zona gris que tenemos aquí en la mitad, ese famoso street hailing o ride hailing, que es prácticamente tomar un vehículo en la calle, que ha ido muy, digamos, conversando y tratando de alinearse, sobre todo en muchos países de Latinoamérica, con ese transporte individual que es el taxi como tal, pero que reitero, hay una línea gris porque todavía esta es la hora que algunos países del mundo pues no lo reconocen específicamente. Ustedes saben que en Colombia todavía estamos en mora de validar a fondo lo que significa todo esto para los ecosistemas de transporte, y muy bien lo decía el profesor Iván ahorita, pues competir contra la informalidad o la ilegalidad es muy complicado, pero que en el momento dado que esas plataformas entren a hacer, ¿por qué no?, de un reconocimiento oficial, pues porque una persona no lo puede hacer desde la palma de su mano. Temas hoy, por ejemplo, estamos hablando en exploración del tema de car sharing. Hoy estamos ya en el desarrollo de una plataforma de car sharing integrada precisamente a todo el ecosistema del ticketing. Hoy, por ejemplo, a nivel de taxi, nosotros ya tenemos alrededor de 4.000 taxis en el Valle de Aburrá, donde se puede pagar con código QR. Entonces, el código QR no es solo generarlo para ingresar al sistema, sino también para pagar. Y empezamos a entender precisamente que hoy ese modelo de transporte masivo, colectivo y público no solo irradia las necesidades físicas de un territorio, no solo da la cobertura, sino que empieza a generar capilaridad real. Y bueno, en exploración conjunta también con empresas de patinetas, de scooters, de motos, en temas privados, por ejemplo, de ride sharing, turismo, y bueno, nada que decir, pues hoy tenemos un sistema totalmente integrado a Cívica, que es el Cicla, pues operado por el área metropolitana, pero donde la facilidad de acceder al sistema, pues se hace desde un solo medio de pago, desde una sola modalidad, y que fue una decisión muy acertada en el momento en que Cívica pues inició con su tarjeta propietaria, pero que entendió las necesidades del territorio y obviamente de donde están las políticas de ciudad. Y caminar pues desde un planificador de transporte que hoy nos permite no solo generar capacidad de pago, sino planificar rutas alrededor de todo el Valle de Aburrá. ¿Y por qué es importante detenernos en esta parte? Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué después de todo lo que vimos y después de uno hacerse esa pregunta de por qué trabajar con Cívica, que incluso reitero es la pregunta que le hacemos al metro, ¿por qué el metro debería trabajar con Cívica y por qué cualquier otro aliado como un transportador, como un aliado estratégico, como una banca, como una empresa de patinetas, como una empresa de vehículos autónomos, por qué no debería trabajar con Cívica? Pues por las capacidades y por el entendimiento de que el medio de pago, el ticketing, va mucho más allá. Y aquí es donde entramos un poco en ese modelo y es el enfoque de movilidad como servicio de Cívica. Y lo que entendimos fue que realmente Cívica no tiene que ser el operador de buses, el operador de taxis, no tiene que ser el operador y propietario de una empresa de bicicletas o de una empresa de car sharing, no tiene que tener terminales, no tiene que tener puntos de salud, eventos, hoteles, como muchas grandes empresas han querido en el mundo, finalmente es crear monopolios. Al contrario, aquí lo que entendimos, hay que estar en la mitad de las relaciones y por eso Cívica se entiende entre la mitad de las relaciones de oferta y demanda. Hay que integrarnos, hay que facilitar que muchos de estos actores por medio de Cívica puedan llegar a las demandas de esos usuarios en el día a día. Entonces, ese usuario final, que puede ser un extranjero que llega a hospedarse en un hotel, que del hotel quiere ir a un restaurante o a un punto turístico, seguramente va a querer hacerlo en un bus, en un taxi, va a querer, no sé, compartir un vehículo, alquilarlo, una bicicleta o viajar en el tren, por ejemplo, o en el sistema masivo. Entonces, ¿por qué no permitir que realmente a través de una única plataforma él atienda su demanda vía directa o vía colaboraciones y que realmente lo que hagamos es facilitarle la vida a todos esos usuarios? Entonces, eso digamos que es parte del enfoque más, ahí es donde hablamos que el medio de pago evoluciona precisamente a ser es un operador de ciudad inteligente, el sistema de recaudo evoluciona hacia ser un intermediador entre la oferta y la demanda,
y a entender las necesidades reales, porque muchas veces de pronto cuando somos un poquito técnicos nos quedamos en la solución tecnológica que mejor le casa al bus, pero puede que esa solución tecnológica que mejor le casa al bus no es la que está pensando el usuario final, no es la que está demandando como territorio. Entonces aquí hay algo que incluso nos obsesiona literalmente y es el enfoque de human-centric. ¿Qué significa eso? Generalmente, digamos que hay una teoría a nivel de servicio de cómo han evolucionado los temas prácticamente en la última década y es product-centric o centrado en el producto, donde generalmente los proveedores de un servicio, de un ecosistema, se centran en vender lo máximo de un producto y en esa parte desconocen al usuario final, o sea, vender una vez o vender muchas veces una vez y no generar relaciones de largo plazo. Una segunda transición que fue el customer centric o la visión centrada en el usuario y fue, bueno, ya que tengo a ese usuario, a ese comprador de una vez, de un producto, ¿cómo hago para que me vuelva a comprar? Y Human Centric, que es la evolución que hoy nos lleva a todo este modelo de reiterar, de hablar de medios de pago a un ecosistema de movilidad como servicio, es que reconoce las necesidades reales de las personas, reconoce ese ser humano que vive en una ciudad dinámica, en una ciudad cambiante, que tiene políticas, que tiene unos comportamientos culturales y que finalmente demanda acciones. Entonces, en esas acciones donde hoy un usuario quiere viajar en tren, lo hace de una forma, en bus de otra forma, en taxi en efectivo, en un taxi o en un Uber, en un Cabify, lo hace con una aplicación, pues ¿por qué no solucionarle la vida, entender que sus necesidades van más allá de la simple tecnología y efectivamente entender que podemos ser un sistema no de fin, sino de servicio realmente? En ese modelo, pues nosotros lo que decimos y a lo que le apostamos es, hacemos un símil. Hoy para el Valle de Aburrá y para muchas regiones, incluso de Antioquia ya del país, EPM es un referente de servicios públicos domiciliarios, realmente los internos, los que están al interior de nuestras viviendas, el agua, el gas, la energía, la conectividad, y Cívica quiere consolidarse más allá en el exterior, precisamente ser el proveedor de servicios externos, entender a Cívica como ese gran promotor, gestor, intermediador de todas las necesidades de las personas, de los usuarios, de los clientes que están en un territorio donde finalmente desde esa visión de servicio, pues nos permite decirles a las personas, aquí estamos para que cuando pienses en comprar tus zapatos, entres a una plataforma, valides cuál es la mejor ruta, si es una ruta sola, si es una ruta combinada de bus y metro, si es una ruta combinada de taxi y bus, si es una ruta sola de una patineta, o por qué no incluso, si hasta digitalmente puedes pedir que esos zapatos que quieres comprar lleguen a tu casa y no te tienes que desplazar, porque también digamos que ahí entra parte del entendimiento del territorio. Entonces, en ese modelo, digamos que es donde la APP Cívica pues se empieza a consolidar, como les decía hoy, con más de 220.000 usuarios que empiezan a vivir ese nuevo ecosistema, ese nuevo mundo y donde pues la verdadera movilidad como servicio se empieza a vivir. Y para esto, pues a mí me gustaría ya como para ir cerrando este bloque de la intervención y abrirnos a las preguntas, compartirles un videíto. Me confirman si de pronto escuchan el audio. No se escucha en este momento, Juan Camilo. ¿No se escucha? No. Bueno, permítanme, yo creo que aquí podemos hacer un ensayo rápido, creo que vale la pena. La arena de Raquera, unas de estas hizo renovamos el café. El rey de los pequeños tiene la punto, tiene todo. Y café, ingresos al tiene más consigue el agua en vicios públicos. Aquí donde nadie se gusta en todo
en las Entonces ya, digamos, aparte, esto es un poco, ambos de ser, evolucionamos de T-Auto como servicio, no hablará después. Juan Camilo, Juan Camilo, ¿no se escucha? Esta dame función. el audio. No se escucha. Tu voz no se escucha. Ok, pero ¿me escuchan? Ahí me escuchan. No, listo. Cerré partecitas y no. Ahí me escuchan. Ahí. Uno bautizado. Me. Ahí. Juan Camilo, salí, volví a empezar. Listo. Perdón. Sí, aquí me digo. Lo que está en rally. Bueno, mientras llega nuestro... Se establece nuevamente la comunicación. Estas son las magníficas del tema del internet, pues son fallitas que se van teniendo. Hemos venido trabajando adecuadamente la comunicación, pero ya en breve minutos nuevamente se conecta Juan Camilo para ir dando cierre a este panel de fuentes de pago con el metro. Y los invitamos a que estén preparados para el último panel, que es un panel de diálogo donde van a intervenir el doctor Víctor Piedrahita, que es el subsecretario técnico de la Secretaría de Movilidad de Medellín. Va a hablar nuestro abogado Juan Diego Alzate, en representación de Aerotransban, y los intervinientes del grupo del TPC Reply, de Recaudo TPC Colombia. Así las cosas, si alguien quiere ir dando las preguntas para que ya que Juan Camilo se conectó, entonces lo podamos escuchar para que finalice. Okay. Y ya entramos en el panel de las preguntas para que finalicemos este panel del metro. Juan Camilo, tiene la palabra. Perfecto, bueno, muchas gracias. Realmente era hacer un cierre que luego del video realmente era como contarles precisamente qué termina siendo ese escenario de Cívica. Pues, luego de esta propuesta, donde finalmente integramos hoy, por ejemplo, todo el ecosistema de Cívica Pay, donde ustedes veían la posibilidad de pasar plata, pagar servicios públicos, recargar celular, hacer compras con QR, sacar plata en un cajero, prácticamente utilizar cualquier banco para recargar el ecosistema cívico y tener la capacidad de movimientos, pues estamos incorporando también temas de parqueaderos, estamos incorporando temas de ecosistemas digitales para universidades, para empresas y mucho más. Entonces, esto es parte, digamos, de lo que significa entender realmente la evolución de los medios de pago y como nosotros lo decimos, pues es hacer realmente la vida más fácil de los ciudadanos que habitan los territorios. Un medio de pago no es solo tecnología, un medio de pago puede ser acceso, puede ser conectividad, integración, puede ser seguridad, porque tiene que transmitir seguridad. Creo que es algo que hemos vivido por muchos años en el ecosistema y fue, por ejemplo, la gente cómo pasar de un tiquete de banda magnética donde le decían ahí están tus viajes, a luego decir mi plata está en un plástico y está respaldada en un ecosistema de recaudo que me garantiza que precisamente ahí la voy a tener guardada, que mis datos están asegurados y que finalmente tengo trazabilidad. Entonces, esto es lo que nosotros concebimos realmente como la evolución de los medios de pago, que es uno de los periféricos de toda esa gran visión del recaudo, de los sistemas del ticketing, y que realmente para nosotros es más un modelo de movilidad como servicio, y donde aquí, reitero, la invitación es exploremos juntos las posibilidades, ¿por qué no?, para generar nuevos ingresos tarifarios, y como siempre nos gusta cerrar, es decir, en sus manos está la llave que abre las puertas al futuro. Muchas gracias.
Listo, Juan Camilo, muchísimas gracias por tu intervención. César tiene unas preguntas y vamos a proceder con ellas. Adelante. Camilo, pues, la intervención tuya ha sido bastante explícita y permite generar hoy a la ciudad y a los transportadores cómo se tiene que ir evolucionando. Obviamente el metro lleva un tiempo, pero también bienvenido la amable competencia de lo que hoy se abre en el panel. Dice acá, la primera pregunta. Buenos días. ¿La gestión de datos o mapping que llaman hoy sí pertenece al metro o es de Indra? Gracias. Excelente pregunta bueno, Mariano, pues realmente es un propietario totalmente metro. O sea, todo lo que es mapping y desarrollos, hay que hacer una claridad. Indra finalmente es un integrador de tecnologías como muchos de los que existen en el mundo. E Indra seguramente, pues en algún momento, y les puedo decir, hace más de 3 años Indra no tiene ningún proceso contractual con Metro. Se presentó, pudo haber suministrado equipos como los que hoy vemos, equipos validadores, pero todo lo que es mapping, todos los desarrollos, operación del sistema de recaudo, bases de datos, almacenaje, todo es Metro. Realmente no hay un solo tercero que hoy opere o sea propietario del ecosistema Cívica, y al contrario, ser propietarios es lo que nos ha permitido a nosotros, por ejemplo, evolucionar el sistema de un medio de pago tarjeta, por ejemplo, aplicaciones. Si nosotros no fuéramos propietarios, seguramente pasaría lo que ha sucedido en otras ciudades. Un tercero que finalmente termina amarrando a los actores del territorio y que en cualquier momento puede apagar literalmente los switches y los botones y prácticamente no solo dejar desatendidas las necesidades de esos usuarios, de esas demandas del día a día, sino a los actores del transporte. Entonces, eso que mencionas es muy importante aclararlo. No hay ningún actor, ni Indra, ni nadie que sea operador o propietario, todo es propiedad Metro. Y efectivamente, ahí es donde redunda la capacidad de haber convertido a Cívica en un sistema de transporte. Cívica sigue siendo 100% del Metro de Medellín, reitero, es una unidad estratégica de negocios. ¿Y eso qué significa? Que para hacer una unidad estratégica de negocios, pues tenemos que tener la capacidad de gestionarnos, proponer modelos de gestión y de negocio, y para eso hay que ser propietarios de lo que se va a salir a vender. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. La segunda pregunta. ¿Por qué Cívica no se constituye como una empresa privada independiente del metro que pueda administrar el recaudo del masivo y el TPC? Bueno, muy importante esa pregunta para José Jaramillo. Pues hoy es más una decisión. Recuerden que el Metro de Medellín finalmente tiene una junta directiva constituida por la gobernación y la alcaldía, y digamos que es más una decisión de seguir teniendo la transparencia de ser públicos. Muy bien lo decíamos ahorita, de tener un sello de calidad y una transparencia en la gestión de los recursos, y es que el hecho de ser Metro y de ser público le da una garantía a cualquier actor de que todas las entidades reguladoras y supervisoras, todas las IAS, van a tener la claridad respecto a la gestión de recursos. Metro de Medellín es un ejemplo indudable históricamente a nivel país del buen manejo de sus proyectos, del buen manejo de los recursos. Por eso decíamos, hoy en pandemia, por ejemplo, nosotros también teniendo déficit de la demanda más del 40%, nunca dejamos de pagar y de reconocer un solo centavo a esos aliados, a esos transportadores que están en el recaudo. Entonces, es más una decisión precisamente de mantener toda esa veracidad de lo público, toda la transparencia de lo público, y donde efectivamente pues el Metro de Medellín también es un sello que respalda todo el accionar de Cívica como ecosistema de recaudo. Muy bien, Juan Camilo. Tercera pregunta. A esos carnets especiales, por ejemplo, los de las empresas, ¿les ofrecen un precio diferenciado? Esa es una pregunta muy chévere, porque eso es un producto que efectivamente con el evolucionar del tiempo y de entender lo que era el ecosistema de recaudo, que no era simplemente la tarjeta de acceso, nos permitió crear un producto. Hoy nosotros manejamos una serie de tarifarios, efectivamente tenemos unos valores en función de cantidades, en función de lo que significa el modelo, la empresa que vamos a atender. Efectivamente hay unos valores diferenciales, y no solo son los carnets. Hoy nosotros generamos un modelo empaquetado que denominamos venta empresarial, donde es el carnet que tiene la capacidad de tener una marcación especial de logotipos de las empresas,
cumple la doble funcionalidad, acceso y permite el tema de gestión en el sistema de transporte y adicionalmente nos permite con ellos generar recarga masiva para sus empleados. Entonces, una empresa que hoy, por ejemplo, quiere darles ese beneficio a sus empleados, un reconocimiento especial, o por ejemplo, las secretarías de educación de los municipios del Valle de Aburrá nos dicen, queremos reconocer ese modelo, ese valor estudiante, pues este carnet especializado nos permite hacerlo. Juan Camilo, hay una pregunta que te puedes extender en ella en el siguiente sentido. El metro nos ha invitado a los transportadores a mirar en estos talleres que hemos venido realizando con ustedes el tema de la función que ustedes tienen hoy como un operador de amoblamiento, como un operador de buscar otras alternativas para seguir conectando la ciudad. Por favor, si nos puedes ampliar para que los tengamos una claridad meridiana de qué es lo que se está manejando con ese tema, que posiblemente ustedes lo catalogan como una fuente de pago diferente a la tarifa, porque le va a generar unos ingresos diferentes al metro, la ciudad y a la ciudad en especial, pues la ciudad-región. Entonces, Juan Camilo, por favor, nos amplías y tienes un tiempo para que desarrolles ahí el tema. Claro que sí. Bueno, no, lo primero es contarles que eso hace parte de la estructura de la Gerencia de Desarrollo de Negocios. La Gerencia de Desarrollo de Negocios está constituida por 3 áreas. Empezando precisamente por el área de gestión urbana, que esa es la que se encarga precisamente de toda la gestión inmobiliaria, que ya les voy a entrar a detallar. Una segunda área que es negocios del conocimiento, donde prestamos todo el servicio de consultorías, acompañamiento técnico especializado, pues no solo a nivel Colombia, sino a nivel internacional. Hoy hemos acompañado diferentes metros del mundo, hemos diseñado cables en varias partes del mundo, en Brasil, en Chile, hemos hecho muchos acompañamientos importantes. Entonces, ahí digamos que hay otra fuente de ingresos y la unidad estratégica de negocios cívica, precisamente, que es donde está todo el ecosistema de recaudo. ¿Qué es lo importante? Cada una de estas unidades, como tú lo mencionas, Juan Gonzalo, precisamente tiene como objetivo generar ingresos no tarifarios. Todo lo que sea un ingreso por diferentes canales que no sea resultado directo de un viaje de transporte en el ecosistema masivo o en el ecosistema pues integrado. ¿Qué significa esto? Significa que por una consultoría es un recurso que va directamente a apoyar la caja del metro y adicionalmente todo el que es el modelo precisamente de gestión urbana se pensó desde hace muchos años en cómo hacer la explotación del espacio público del metro o de diferentes metrajes que se tienen alrededor. Hoy digamos que el primero es la gestión y administración y explotación de todo lo que son locales comerciales. Si ustedes se ubican en una estación, por ejemplo, como San Antonio, San Antonio tiene hoy locales comerciales importantes, con un metraje interesante precisamente en todo lo que es, digamos, las plataformas de la línea A, con farmacias, diferentes almacenes de ropa, diferentes almacenes de servicios, que eso genera un ingreso adicional para la empresa. Pero a partir de ahí también está que todos los nuevos desarrollos que haga el metro, por ejemplo, lo que sean crecimientos inmobiliarios o la capacidad de desarrollar expansiones, como fue la extensión al sur, por ejemplo, en la estación La Estrella, tiene una capacidad instalada de metros cuadrados que todavía no se han aprovechado. ¿Por qué no? Para hacer desarrollos en altura. Entonces, decir, hoy en el primer nivel o en el nivel 0 está la estación La Estrella, de ahí en adelante, incluso la cubierta que tiene la estación La Estrella está pensada como una cubierta liviana, precisamente para que en un futuro, con un desarrollo inmobiliario, ¿por qué no el segundo nivel sea comercio? Un tercer y cuarto nivel sean oficinas y de ahí hacia arriba, pues con la capacidad que da la norma, obviamente del municipio, pues permita, ¿por qué no?, desarrollar 10, 20, quién sabe cuántos pisos más, ¿por qué no?, para vivienda. Entonces, esa mixtura, ese aprovechamiento de usos inmobiliarios es la que tiene hoy precisamente el área de gestión urbana, que permite no solo hacerlo pues en estaciones, sino en diferentes locales, en diferentes intervenciones a lo largo del Valle de Aburrá, y que digamos que es la que viene madurando y estructurando varios proyectos en donde Metro tiene esa capacidad de crecimiento en sus estaciones. Camilo, muchísimas gracias por esa breve exponencia del tema del amoblamiento.
Y viene una última pregunta que tenemos para que pronto la bregas a expandir como debe ser para poder tener claridad en ello. Y es, en el chat, el metro, ¿cómo contempla la interoperabilidad? Buenísima esa pregunta. Pues yo creo que como todos los actores del transporte, abiertos, totalmente abiertos precisamente a interconectarnos, porque finalmente la interoperabilidad tiene un componente de conexión fundamental, abiertos a las tecnologías, abiertos a todos los ecosistemas, y más que contemplarla, yo creo que como todos los actores, más bien con un poco de expectativa a ese pronunciamiento, pues que estamos esperando del gobierno nacional. Yo creo que ahí Ministerio de Transporte nos ha generado pues una serie precisamente de necesidades, de que empezamos a entender y que empecemos a conversar como actores todo el ecosistema de la interoperabilidad, pero efectivamente pues el metro, lo que decíamos ahorita como en ese, estamos listos, tenemos un ready, un chulito, abiertos a la interoperabilidad, es toda la exploración bienvenida, a conversar con los diferentes actores y finalmente pues también estamos a portas, digamos, reitero, de lo que sea una normativa o un pronunciamiento nacional que seguramente nos dará muchas de las líneas de acción a todos los actores del transporte, especialmente a los que convivimos en alianzas como las que mencionaba al principio. Listo, Camilo, pues el tiempo estaba calculado, faltan como 7 u 8 minutos para terminar tu exposición. No sé si tendrás algo más para ampliar o cómo lo hacemos para que el tiempo lo agotemos en estos 7 u 8 minutos que faltan. Bueno, no, yo creo que aprovechar un poco esa última pregunta, precisamente el tema de la interoperabilidad. Yo creo que hoy es un tema que se conversa en muchos escenarios. Efectivamente, desde los escenarios normativos, recuerden que nosotros, pues, finalmente tenemos un gran actor normativo a nivel nacional, pues, el Ministerio de Transporte y su unidad, la UMUS como tal, precisamente como gestora de esta normativa. Creo que de ahí es de esperarnos un poco lo que puede suceder a nivel país y a nivel, digamos, región y ciudad. Generalmente el Ministerio de Transporte o los entes gestores del gobierno central expiden normativas, digamos, de un corte muy general, muy intencional, muy de proposiciones, y seguramente lo que sucederá, y yo creo que aquí es donde podemos hablar un poco, es que darán la potestad, digamos, a las autoridades locales, a las secretarías de movilidad, al área metropolitana, precisamente de aterrizar las necesidades. Creo que ahí hay un reto importante, más para las autoridades, hay un reto importante para todos los que estamos en el gremio transporte de tratar de entender y traducir de una manera muy adecuada qué significa hoy la interoperabilidad. La interoperabilidad no puede ser un ecosistema cerrado, la interoperabilidad no puede ser un tema de competencia, la interoperabilidad tiene que ser abierta. Creo que incluso no es solo en el transporte donde se ha dado, a nivel mundial y a nivel de sectores se han dado muchas discusiones en la interoperabilidad. Uno de los ejemplos más claros que tenemos en Colombia es la interoperabilidad de actores de la telefonía celular. Hace muchos años, digamos que se hablaba de tener múltiples operadores y literalmente así lo dice incluso la normatividad y los conceptos técnicos, operadores de telefonía celular. Y entre esos, pues muchos nombres, llegaron los que eran locales del país, que por mucho tiempo crecieron, dieron cobertura. Luego hablamos de todos los que llegaron del exterior y finalmente digamos que el ejercicio que se hizo a nivel país, y reitero, central, regional y después local a nivel de las ciudades, fue entender que todos los actores podían estar y que finalmente es el usuario el que toma la decisión, que no somos nosotros los que tenemos que llevar al usuario a un contexto de interoperabilidad, sino que es el usuario final el que toma la decisión. Y yo por eso reitero mucho que para hablar de interoperabilidad hay que entender las necesidades del ecosistema. Hoy uno es capaz de decir, como lo hicimos con Cívica, que realmente para ser interoperable hay que estar entre un balance entre la oferta y la demanda. Seguramente si todos los actores entramos en ese camino, vamos a tenerla mucho más fácil para el momento en que seguramente cuando el gobierno nacional expida su normativa nos dé la facilidad. Entonces, para mí esa es más una reflexión
que yo creo que la interoperabilidad tiene mucho por conversar, mucho por validar y que me gusta mucho que en estos espacios precisamente aparezca el concepto y que se hagan preguntas como estas, que haya personas que estén interesadas y que obviamente pues hablar de interoperabilidad, yo creo que interoperabilidad la venimos haciendo hace muchos años. El ejemplo perfecto es Metro de Medellín y rutas alimentadoras y rutas integradas. Creo que ese es uno de los ejemplos más clásicos de interoperabilidad. Empezamos con una interoperabilidad física, ¿por qué no decirlo? Luego pasamos a modelos tarifarios un poquito más arcaicos, con papel, con una gestión un poco más manual. Y finalmente, pues hoy estamos en interoperabilidad de un medio de pago y por eso reitero, hay que ir más allá del medio de pago. La interoperabilidad es mucho más que eso, es mucho más que pensar ser un competidor o un gran centralizador, una empresa centralizadora, y hay que empezar a aterrizar los conceptos porque finalmente si no somos capaces de atender la necesidad y la demanda del usuario, por más concepto de interoperable o gran empresa centralizadora que alguien quiera hacer, pues el usuario va a tomar otra decisión. El usuario se va a montar a una bicicleta, el usuario se va a montar a una moto, el usuario se va a montar, ¿por qué no?, a un street hailing, a un Uber, a un Cabify, a un Didi. Entonces creo que ahí es donde está la reflexión. Hay que estar articulados, hay que estar unidos en ese concepto y pensar la interoperabilidad para atender las necesidades de los usuarios y que no necesariamente todo eso es un negocio. Ahorita lo decían muy bien. El recaudo como tal, los recursos del recaudo no es que uno pueda contar con ellos y los pueda convertir en un fondo, en un capital de gestión y de trabajo continuo. Realmente el recaudo es velar por los recursos de los usuarios y creo que el recaudo, por eso reitero, y los medios de pago tienen que evolucionar más allá y atender las necesidades de los usuarios, de los habitantes de un territorio. Esa sería mi reflexión sobre este último tema. Y bueno, me gustaría es de pronto ya Juan Gonzalo, no sé si alguien más tiene un concepto adicional que quiera comentar, pero es parte de lo que, digamos, nosotros estamos prestos a validar. Gracias. Sí, Juan Camilo, para terminar, hay una pregunta que en el discurso y en los discursos anteriores se ha hablado de la transparencia en la información y la transparencia en el mapping, que debe ser de la autoridad para que las transacciones y todo lo que se haga en ese ecosistema pues tenga una validación. Hoy, a comentarios de propietarios de la asociación, se habla de que hay algunos interrogantes que se pueden resolver pues como en el diálogo, de que no, en muchos temas de eso no hay esa transparencia y no hay como el cómo conocer esa real transparencia de cuáles son las transacciones, cuántos son mis usuarios, cuántos son los del metro, etcétera, etcétera. Eso cómo se interpreta y cómo se traduce. Bueno, eso tiene una interpretación muy simple. Lo primero es que nada más transparente que la información de un ente público, que se puede solicitar, tener por diferentes medios, que ahí es donde uno se preocupa un poquito con los privados porque no hay herramienta para decirle a un privado que entregue información. Entonces, lo primero es eso, nada más transparente que un ente público para entregar información. Y lo segundo, yo creo que es un ejercicio de validación, lo hemos hablado en diferentes mesas, todos los transportadores, porque recuerden que finalmente en este ecosistema, hablaba de 33 empresas, nosotros firmamos directamente con las empresas todos los convenios de cooperación del recaudo. Entonces, todas las empresas tienen acceso a la información, se remite diariamente, tienen paneles informativos, incluso vía web a los que pueden acceder, y puede que sea de pronto un bachecito, ese lapsus pequeño donde las empresas no terminan canalizando al propietario. Recuerden que Metro de Medellín no hace el clearing, no reconoce el valor directamente al propietario, lo hace a la empresa. Entonces, seguramente son esos ajustes que tenemos que validar con la empresa transportadora que baje efectivamente la información al usuario, pero la garantía que sí podemos dar es que la información es totalmente transparente y siempre será de acceso público, reiterando que no hay nada más abierto, más público que un ente público. Listo, Juan Camilo, es la última pregunta en cabeza de César y terminamos y darte las gracias al Metro, a su gerente Tomás Elejalde, al doctor Carlos Ortiz que hizo posible esta conexión contigo y seguimos trasegando pues, en esta vida del transporte que acá es un
encuentro académico, es un foro académico, pero que en las relaciones ya comerciales, etcétera, etcétera, nos tenemos que seguir viendo como amigables competidores, o como aliados estratégicos, o como intervinientes en un gran negocio, que es lo que se ha hablado. Camilo, ahorita hacías una pregunta dirigida a nosotros frente al tema cuál sería la reflexión de la interoperabilidad. Pues uno que lo que ve en estas circunstancias y ahora post pandemia o durante algunos momentos de pandemia todavía, yo lo resumiría como en reflexiones de donde nos tenemos que juntar y nos tenemos que comunicar para poder seguir avanzando y creciendo como industria, como amables competidores, pero también respetando todo el proceso que hoy requiere. Hoy la variedad de interoperabilidad es lo que permite hoy a que el usuario tenga una conexión más abierta, como hoy lo que existe y como lo mencionamos ahora en los paneles anteriores, que lo que había anteriormente que la comunicación entre operadores no funcionaba y ahora se tiene que permitir porque es que hay que haber esa integración. Esa sería la reflexión, Camilo, como conclusión del proceso, no sin antes darte las gracias por esa participación y enriquecimiento que tienes. Buen alumno del profesor Iván Sarmiento. Bueno, no, muchas gracias César, Juan Gonzalo, pues yo reitero, estos espacios son más que necesarios, creo que ambientar este tipo de conversaciones y discusiones debería ser más recurrente, creo que hoy lo facilita más la virtualidad, es una digamos, de los grandes legados que nos deja la pandemia, muchos aprendizajes y rescatar ese mensaje de César. Efectivamente, tenemos que estar juntos, tenemos que unirnos, porque seguramente nos deparan muchas conversaciones alrededor de la interoperabilidad. Así que, de nuevo, muchas gracias. Y bueno, súper atentos desde el Metro de Medellín, desde lo que es Cívica, desde todo el ecosistema, para seguir construyendo ciudad-región. Muchas gracias. Bueno, feliz resto de día. Muchas gracias, Juan Camilo.